Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Leo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando en su persona especial. Como siempre, aquí, si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te cuento que soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que si te gustaría ver todos los descuentos, servicios y productos que tengo para ti, puedes ingresar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Al final de la lectura estaré sorteando 2 preguntas de péndulo para quienes quieran participar. Te estoy dejando todas las instrucciones que necesitas saber en el chat en vivo, así que bienvenido, bienvenidas, pueden participar. Si te lo perdiste, ¿no? Te invito a que te suscribas al canal. Le des a la campanita, así YouTube te notifica cuando estaré haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, ¿ok? Tengo 2 canciones para ustedes, mis queridos chicos y chicas de Leo. La primera es Después de ti, de Alejandro Lerner, y Eres, de Café Tacuba. Los mensajes de tu persona especial para ti dicen: no reacciono cuando las personas te mencionan. Me entierro en el trabajo para olvidarte. Yo sé que me pasé de la raya contigo y estoy intentando distraerme de mi dolor, pero la verdad es que estoy sufriendo en secreto y siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Quisiera darte la mejor versión de mí mismo. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. ¿Ok? ¿Qué nos dicen estos mensajes? Principalmente sentimos que está ese sufrimiento y esta persona está intentando enterrarlo. Bien, está intentando disminuirlo, hacer como que no pasa nada, pretender. Entonces, ojo, porque sí, la única carta o la primera carta que nos muestra develado el tarot es el 4 de espadas. Cuando nos dice no puedo dormir del dolor pensando en nosotros, está sufriendo en secreto, siento que siente ese dolor principalmente en las noches y viene con esa angustia. Vamos a mirar un poco más. Tenemos un 4 de pentáculos al reverso, carta del juicio al reverso, reina de bastos y reina de corazones. Para algunos de ustedes, esta persona puede estar lidiando con otra persona, puede estar en otra conexión, ¿ok? Hay algo acá que tu persona está intentando soltar, ¿bien? Está intentando pretender mucho que aquí entre ustedes como que no pasa nada, sin embargo no es la verdad. Piensa mucho en ti, piensa mucho en el cariño, en el amor que se han dado, ¿ok? Pero con la carta del juicio al reverso, es como si esa introspección, ese proceso espiritual no se está dando en su interior. Es como que la divinidad le está haciendo un llamado, ¿no? De conectarse consigo mismo, de conectarse con ese dolor para entender y procesar sus emociones, conectarse con el amor profundo que tiene hacia ti en vez de evitarlo, pero hasta incluso el llamado de la divinidad, siento que le está haciendo caso omiso. Bien, vamos a mirar un poco más. Como siempre, quiero revisar tu energía, Leo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la energía de Leo, qué necesitamos saber acerca de Leo. ¿Qué necesitamos saber? Vamos a ver, muchas gracias, guías espirituales. Necesitamos saber acerca de Leo. ¿Qué está pasando con Leo? ¿Qué está pasando con nuestros chicos y chicas de Leo? Bien, vamos a mirar estas cartas. Es muy importante también saber cómo están ustedes y que con esto también nos lleguen ciertos consejos para observarte a ti. Bien, 10 de copas al reverso. Esto nos habla de la separación, una sensación de pérdida. No sé si imaginaban una vida juntos o tú te imaginabas una vida con esta persona y es como que se nos rompe el castillo, se nos rompe la ilusión. Bien.
Lo que veo entre ustedes son conflictos. Pero, ok, es como si tú te estuvieras moviendo hacia adelante con mucho dolor, ¿no? Por este quiebre que hay entre ustedes, porque viste tanto potencial en esta conexión, quisiste tanto también. Tenemos conexión como una conexión muy familiar, muy hogareña aquí. Y sin embargo, con este 6 de espadas te vas, ¿no? Es como esa... em, ese como me retiro porque estoy obligado a hacerlo, no porque quiero, porque tú sientes una conexión espiritual muy profunda con la carta de los enamorados y tú estabas nutriendo esta conexión muy, muy, muy profundo para ti, muy significativo para ti. Y sin embargo sientes que esta persona efectivamente no es recíproca. Tenemos 3 reinas en la lectura, pudo haber habido alguna especie de triángulo amoroso aquí en esta conexión. Bien, así que precaución con eso. em, pero ¿qué es lo que pasa? Que siento que principalmente se nos cayeron las ilusiones. Teníamos ilusiones de formar algo maravilloso con esta persona y luego hay un quiebre, ¿no? Y ese quiebre a ti te trae mucha angustia, a esta persona le trae mucha angustia, pero... em, ojo, vamos a ver cómo se va develando esta lectura. Me gustaría ver cómo avanza la energía de tu persona especial, porque me gustaría entrar en contacto con sus sentimientos más profundos. Siento que hasta en esta misma lectura es como si nos estuviese poniendo barreras. No nos permite acceder a los verdaderos sentimientos que tiene hacia ti. Entonces preguntemos un poco por eso. Muchas gracias, guías espirituales. Quisiéramos saber los sentimientos más profundos que tiene la persona de Leo hacia Leo. ¿Realmente se está en una conexión recíproca? ¿Realmente ambos sienten lo mismo? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Leo? 6 de bastos. Ok. Ok. Mm. Tenemos un 6 de bastos, la carta del mago al reverso. Veo cierto desempoderamiento por parte de tu persona especial, poca claridad, mecanismos de autosabotaje también con este 7 de espadas. Porque mira, ambos tienen esta misma carta, el 10 de copas, pero también tienen el 10 de pentáculos, están invertidos. Ya te lo explico, ¿no? Tú tienes el 10 de copas al reverso y tu persona tiene el 10 de copas al derecho. Tú tienes el 10 de pentáculos al derecho y tu persona tiene el 10 de pentáculos al reverso. ¿Qué me indica eso? Malos entendidos, por poca claridad, también por no saber qué es lo que quiere y forjar el futuro de la forma en la que quisiera hacerlo. Vemos ciertos conflictos internos, esos mecanismos de autosabotaje y estar a la defensiva. Se ve el potencial, ¿no? Se ve el potencial, lo viste tú también, te duele el corazoncito por eso, esta persona también lo está sufriendo, pero vamos a ir viendo un poco más adelante, signo por signo, si esto realmente se puede trascender, ¿no? Si es que hay una trascendencia, porque todavía siento ese bloqueo en la vida de tu persona especial muy, muy, muy fuerte. También puede ser que tenga que ver con influencias externas, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Quisiéramos saber algún posible resultado general para esta lectura. ¿Qué necesita saber Leo acerca de un posible resultado? Tenemos el 8 de tierra, el as de tierra, la carta de la fuerza y el rey de agua. Ok. Este 8 de tierra, siento que esta persona está trabajando mucho en sí misma, ¿no? De forma consciente o inconsciente. Ahora, con este haz de tierra tenemos la posibilidad de una reconexión, una nueva oportunidad. Pero es algo que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Es algo que va a necesitar mucha paciencia también. La forma de trabajarlo, nos dice aquí el tarot, es desde el perdón y la compasión.
todo depende de cuánto ambos puedan abrir su corazón a sus verdaderos sentimientos. Porque acá sí está el amor, acá sí está el cariño. Nueva oferta de amor. Sí, esta... Ok, vamos a ver. Veo mucho el sufrimiento por un término, por que esta persona se fue, porque tampoco tiene claro qué es lo que quiere, ¿no? Pero el amor, el cariño sí es sincero. Siento que lo que le retiene es el miedo, pero acá siguen habiendo ofertas de amor. Entonces, si es que están en silencio con esta persona, si es que están en contacto cero, es muy probable que esta persona vuelva a intentar reiniciar conversaciones contigo, ¿no? ¿Qué es la observación importante que tenemos que hacer? Como siempre leo, prestar el ojo crítico de que esta persona realmente haya hecho ese trabajo de sanación en sí mismo. Bien, que esté realmente conectado consigo mismo. Y que venga de esos sentimientos auténticos, ¿no? Ahora, insisto, esto es algo que hay que tener paciencia, hay que trabajarlo y la vía de hacerlo es con la compasión, el perdón, el entendimiento y que ambos en comunicación también puedan abrirse acerca de lo que se siente, ¿no? Acerca de lo que realmente tienen en el corazón. Pero esta persona tiene que lograr ser honesto, honesta consigo mismo primero, ¿ok? Vamos a ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber con respecto a la conexión especial de Leo con esta persona? Porque yo te veo a ti con muchos, muchos, muchos sentimientos, ¿no? Claro, y nos repite, ¿no? La separación entre ambos. Hay alguien acá que realmente quiere darle un chance a esta conexión. Pero ojo que en esta separación también, Leo, puedes estar encontrando un nuevo amor para ti. También tenemos la carta del matrimonio. Siento que alguien de ustedes pudo haber estado involucrado en una conexión o en otro compromiso. Y eso es lo que está complicando las cosas. Si es que ese no es tu caso, yo siento que tú te viste tomando ese paso con esta persona. Sentiste que eras un lugar seguro para amar, porque hay mucha pasión entre ustedes. Pero esa separación también siento que te puede hacer dudar muchas cosas. Y es importante también que no solamente veamos las cosas desde el amor, los sentimientos y la emoción, sino que podamos ver la viabilidad de esto, ¿no? Y también de cómo fluye. Si las cosas fluyen, generalmente ahí es. Donde las cosas no fluyen, es donde generalmente ahí no es, ¿ok? Así que observar eso también. Pero acá hay alguien que quiere darle un chance y siento que es esta persona que en algún grado espera que tú puedas perdonarle, ¿no? Y recibirlo de nuevo en su vida, en tu vida. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Algún consejo para Leo? Ok. Si la estás pasando muy mal, nos dicen acá, tranquilo, tranquila, que pronto al final de un ciclo termina. Ok. Esta experiencia para ti a nivel espiritual, Leo, se trata de tu amor propio, de sentirte lo suficientemente bueno o merecedor de amor, ¿bien? Porque ya está muy cerca de lograr ese entendimiento. Y cuando logras ese entendimiento de que eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente buena para recibir amor, ese amor que te mereces, es cuando la prosperidad viene hacia ti. Entonces es que puedes entender esta conexión desde ahí, como desde ese aprendizaje personal, te puede ir muy bien. Y siento que para muchos de ustedes puede estar habiendo un nuevo amor, que puede ser una mucha mejor propuesta para ustedes.
pero también veo a este antiguo amor volviendo, ¿no? Volviendo con unas disculpas, pero no porque hayan unas disculpas significa que realmente te venga a ofrecer algo sólido o lo mismo que tú estás buscando. Así que prestar atención a la comunicación que hay desde ahí. Si hay una comunicación sincera, honesta, pongo los sentimientos, mi corazón allá afuera, puede haber algo interesante. Si es que no, le presto atención porque eso significa que quizá esta persona no quiera cerrar la puerta contigo, que te quiera tener ahí como en modo espera, que tú no avances, ¿no? Em, pero sabemos que tú no eres una opción, que eres prioridad, ¿ok? Y cuando lo entiendes eso, ves las cosas de forma mucho más clara y puedes tomar tú una decisión por ti, ¿no? Que tu vida amorosa no dependa de si esta persona especial me quiere o no me quiere, si es que me elige o no me elige, sino que tú aprendas a elegir muy bien por ti mismo o por ti misma, especialmente ese concepto de que tú no eres una opción, ¿bien? Ok, vamos a mirar un poco signo por signo, a ver qué recomendaciones, consejos, mensajes nos pueden dar para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Si es que Leo está lidiando con un Sagitario, tenemos el Caballero de Aire. Esto nos habla de comunicación, una comunicación inesperada posiblemente. Por eso mismo te piden antes de llegar y lanzarte, ¿no?, con esta persona a la comunicación de vuelta, que te permitas pensar, que te permitas evaluar tus posibilidades y evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? Así que ojo con eso. Para quienes están lidiando con un Sagitario. Para quien esté lidiando con otro Leo, tenemos un 5 de aire. ¿Ok? Esta carta nos invita a tomar mejores decisiones desde el aprender lo que has vivido con esta persona. Y te dicen, por favor, revisa cuáles son las motivaciones de todas las personas. Esto es lo que conversamos un poco recién, ¿no? Revisa desde dónde vienen las motivaciones de cada persona para estar en esta conexión. Y si son motivaciones saludables de crecimiento, ¿bien? Para quienes estén lidiando con un Aries, tenemos un paje de aire, también nos habla de conversaciones. Conversaciones, muy importantes conversaciones, inicio de nuevas conversaciones, pero también en esa conversación viene información que es importante para ti. Y para esto es importante que puedan ambos hablar desde la honestidad absoluta, ¿ok? Si es que no hay honestidad o estás sintiendo que no hay honestidad, la conexión tiene una partida falsa. ¿Bien? Entonces, si es que hay una partida falsa, ¿desde dónde estamos construyendo para arriba? Si estás lidiando con un Libra, muchas cartas de aire aquí, ¿no? También tenemos as de aire. Esto también nos habla de comunicación, pero pienso que principalmente tiene que ver con cierta claridad o cierta epifanía que ganas tú acerca de esta conexión. Estás comenzando a ver la verdad de lo que pasa con este Libra. Y siento que eso de alguna forma u otra te libera. Si estás lidiando con un Géminis, haz de fuego. Nuevas oportunidades, una reconexión bastante pasional. Y siento que puede ser una nueva aventura, mucha pasión entre ambos. Si estás lidiando con un Acuario, tenemos una reina de fuego. Te dice mantén la confianza en ti mismo, en ti misma. Recuerda quién eres por sobre todas las cosas. Trabaja siempre en tu independencia. Y que no te den por sentado, ¿bien? Ese es tu consejo para si estás lidiando con un Acuario. Si estás lidiando con un Piscis, acá está la carta de la muerte. Esto nos habla de finales y también, también esta carta nos habla de que finales te traen nuevos comienzos, pero pienso que esta separación también te trae una transformación espiritual y te dicen, es buen momento para moverse hacia adelante, dejar lo que no te está sirviendo para tu crecimiento personal atrás. Leo, si estás lidiando con un cáncer, haz de tierra, muchos hacen nuevos comienzos también para muchos en esta lectura. Siento que esta vez, si estás lidiando con un cáncer, esta persona puede venir con una propuesta más sólida, ¿bien? Con un nuevo comienzo más sólido. Si estás lidiando con un Escorpio, muchos sentimientos, emociones,
importantes conversaciones desde el corazón, los sentimientos están ahí, pero se tienen que poner allá afuera para que ambos puedan confiar uno en el otro, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Si es que nuestro Leo está lidiando con un Tauro, tenemos un 6 de agua. Esta persona sin duda te extraña y busca la reconexión, ¿ok? También cuidado con ser muy romántico con el pasado y obviar las cosas que no estuvieron bien, ¿no? También es importante observar eso para poder sanarlo. A veces se nos olvidan, ¿ok? Así que encontrar ese balance. Si estás lidiando con un Capricornio, tenemos a la Emperatriz. Esta carta nos habla de abundancia y también un positivo resultado entre ambos. Es importante que puedan entregarse amor y especialmente también darle rienda suelta a tus sueños y que estés con alguien con quien puedas manifestar esos sueños, ¿ok? Finalmente, para quienes estén lidiando con un Virgo, tenemos un 7 de fuego. Es importante cuidarte a ti mismo, a ti misma, cuidar tu corazoncito y elegir tus batallas sabiamente, ¿ok? No desgastemos energía en situaciones que no van para ninguna parte, ¿ok? Es importante que mantengas bien puestos tus estándares si es que estás lidiando con un Virgo, ¿ok? Vamos a darte algunos consejos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tenemos para el general de Leo? ¿Qué mensajes tenemos para el general de Leo? Ok, nos dice, tú estás siendo protegido por todos los tipos de daño que puedan existir. Lo peor ya ha pasado, entonces relájate y puedes sentirte a salvo. ¿Bien? Consejo para Leo. ¿Algún consejo para Leo? Tenemos, Leo, la siguiente carta para ti. Y nos dice, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. Esto también tiene que ver con ese no quedarse esperando a que el otro tome la decisión de si quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo, que vuelva o no vuelva, sino que yo poder ver las cosas claramente y poder hacer esa decisión, tomar esa decisión por mí misma o por mí mismo, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Tenemos la carta de la muerte, perdón, el pescado, que nos significa la carta de la muerte. Finales traen nuevos comienzos. Sí siento que hay una conexión espiritual entre ustedes, pero no todas las conexiones espirituales están hechas para dar frutos, ¿no? Algunas duran un tiempo y eso está bien, las podemos aceptar como tal, y otras son para la vida. Entonces, te invitan a tener ese discernimiento, porque esta sí es una de tus almas gemelas, no necesariamente es la única, pero solamente tú sabrás hasta qué punto esto vale la pena o no vale la pena, realmente dónde me estoy metiendo, dónde estoy invirtiendo mi energía y mis emociones. Y también tenemos el dije de la cruz, que esto nos habla de protección espiritual. Cariño, protección espiritual para ti, ¿ok? Mientras voy limpiando la mesa, esos han sido los mensajes generales para Leo. Todavía pueden participar de las dos lecturas de péndulo que estoy sorteando en el chat en vivo, así que si estás presente en esta transmisión, todavía puedes dejar tus preguntas. Estas preguntas tienen que ser de respuesta sí o no, ya que son para el péndulo. Luego vamos a darte un poco de consejo desde el tarot. Así que te invito a que no te pierdas esta oportunidad. Si es que estás presenciándolo, puedes dejar tus preguntas. O tu pregunta en verdad es una por persona. Y vamos a elegir entre dos ganadores para contestarles sus preguntas. En esta ocasión se hace de forma intuitiva, no por orden de llegada necesariamente. Si es que te quieres asegurar de que yo responda a tu pregunta, también puedes hacer una donación. Si es que ese no es el caso, puedes seguir participando en las transmisiones en vivo. Y para eso solamente tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando esté haciendo
otra transmisión en vivo y puedas participar. O también de cuando esté haciendo otra transmisión en vivo en la que solamente me dedico a contestar sus preguntas de péndulo. Y esas sí que son por orden de llegada, así que no te lo pierdas. Muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Ahora vamos a entrar a ver qué está pasando en el chat en vivo para que puedan dejar sus preguntas de péndulo. Todavía pueden hacerlo, ¿ok? Así que no se demoren, déjenlas. Vamos a saludar a quienes ya están participando del chat en vivo. Hola Steven, ¿cómo estás? Bienvenido. Flori también, bienvenido. No es necesario que repitan las preguntas, por favor. También tenemos a Rosa, bienvenida. Por favor, no es necesario que repitan las preguntas, las podemos ver todas y vamos a ser divinamente guiados, ¿no?, a contestar a la pregunta de quien realmente se necesite contestar, ¿ok? Todavía quienes no han participado pueden dejar su pregunta, claro que sí. Vamos a ver. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar acá presentes. También Cariña Rosa, no sé si la saludé. Vamos a ir con la pregunta de Steven. Steven nos dice, ¿podré viajar a Barcelona, España en septiembre? Soy de Colombia. Un abrazo a Colombia. Vamos a ver si existe la posibilidad. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Steven? Quisiera saber si es que existe la posibilidad de que viaje a Colombia, perdón, que viaje a Barcelona desde Colombia en septiembre. ¿Existe la posibilidad? Bien. Por ahora, Steven nos dice que sí, el péndulo. Vamos a ver un poquitito más de qué se trata esto, si es que nos dan algún consejo para ti. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Steven? Recuerden que si todavía quieren participar, las instrucciones están en el chat en vivo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Steven? Consejos para ojalá que te resulte muy bien tu viaje a Barcelona. Ok, me dicen que hay que trabajar duro con este 8 de pentáculos. ¿Se puede con trabajo duro? Claro que sí. Sí te veo aquí con este 10 de espadas, posiblemente emprendiendo ese viaje. Lo importante es que tengas confianza en ti mismo, que te conectes con el propósito del por qué no estamos haciendo este viaje. Ojalá que te resulte en tiempo, puedo ver algunos retrasos, pero principalmente el consejo que nos dan es que no te pongas tanto en duda, trabaja duro si es que quieres esa meta, ¿no? Planifícala. Que tus propios pensamientos no sean lo que te traicionen, porque tú eres capaz de manifestar todo lo que deseas, ¿ok? Así que no te preocupes por eso, sigue pensando, sigue planificando, pero también que todo eso venga con ese trabajo duro, ¿bien? Que no se quede esa idea suspendida en el aire, sino que comiences a planificarla para que realmente la puedas lograr, ¿ok? Existe la posibilidad, totalmente. Esos son los mensajes que tengo para ti, Steven. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Vamos a ver quién es la segundo ganador o ganadora de este sorteo del día de hoy. Recuerden, si es que no alcanzó a contestar su pregunta, que no se preocupen porque siempre pueden volver a participar de las transmisiones en vivo de horóscopo o del péndulo, ¿ok? Gracias a ti, Steven, bendiciones, que te vaya muy bien, ojalá lo logres tu viaje, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Olga, ¿no? Ella nos dice, hola, quiero saber si podré formar una familia con Miguel García. Soy Olga Arellano. Gracias, bendiciones. Muchas gracias a ti por participar. Muchas gracias, guías espirituales. Existe la posibilidad de que Olga pueda formar una familia con Miguel. Existe la posibilidad de que ambos puedan formar una familia. Nos dice el péndulo que sí existe la posibilidad, pero como siempre, vamos a mirar un poquitito más qué pasa
con el tarot, ¿ok? Muchas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Es un placer, como siempre, atenderlos, ¿ok? Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudar a Olga? ¿Qué consejos tenemos para Olga? ¿Qué necesita saber? Bien. Tenemos una unión interesante. Si es que están en separación, hay reunión entre tú y tu persona especial. Si es que están en unión, hay un fortalecimiento posiblemente de esa unión. ¿Ok? Sí, siento, ¿no? Tenemos el 2 de copas. Acá hay una unión muy bonita entre ustedes. Sí, efectivamente, también tenemos el hierofante al final de la lectura. Esto nos indica un mayor nivel de compromiso. Quizá no se ve formando esa familia ahora, como en el inmediato, pero sí una posible como mayor compromiso, ¿no? Acá hay decisiones que tienen que tomarse, sea que tengan que ver con el formar la familia en conjunto o no. Es importante que puedan tener conversaciones acerca de lo que quieren, de lo que desean, desde el amor, porque veo que hay alguien aquí que puede estar poniéndose un poco a la defensiva, hay un poquitito de miedo, quizá este compromiso, pero existe la posibilidad, claro que sí, cuando se hablen desde el amor, se trabaje desde el amor y ambos puedan como estar en la misma página para manifestar eso. Bien, pero sí, se ve la posibilidad, claro que sí, va a depender de cómo lo manejen, ¿ok? Esos serían los mensajes para ti, querida Olga. Espero que hayan resonado contigo, que te hayan ayudado de alguna forma. Vamos cerrando ya esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden, si es que no alcancé a contestar tu pregunta, siempre pueden hacer una donación y yo me aseguro de contestar su pregunta aquí o en la transmisión de... en las transmisiones que son solo de péndulo. Muchas gracias a ti, querida Olga. Bendiciones. De que se puede, pero depende de cómo manejen ustedes la situación, ¿ok? Cariños para Leonardo también, que está mandando saludos para ahí. Ani, Maga también. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.